estado siguiendo muy de cerca y muy cuidadosamente esa, yo no sé cómo calificarla, si farsa, si show, si disparate de los famosos diálogos en República Dominicana entre la oposición. ¿Cuál oposición? Si ahí no están actuando como oposición, simplemente al final que se niegan a firmar. Estamos hablando del diálogo de venezolanos. Venezolanos, sí. Tú que conoces íntimamente la realidad política de Venezuela desde sus orígenes, me gustaría oír tu opinión, porque de veras voy a hacer una confesión paladina y real. Cuando empezó toda esa oposición vigorosa y tal, yo simpatizaba mucho con esa oposición, me gustaba. Ahora ya no. Ya no creo en nada de lo que está haciendo la oposición. Es decir, ya Entonces creen en el gobierno de Maduro. ¿Perdón? Entonces creen en el gobierno de Maduro. No creo. Simplemente hay un vacío tremendo porque la oposición no es oposición. No es real. Otra sorpresa que me llevé, porque eso lo había realmente, la confianza en ese personaje lo había adquirido a través tuyo, con el comandante. Ya ahora también resultó... El padrino. Resultó el padrino del jefe de Estado. Yo analizaba situaciones y por eso le daba un valor importante a él. No, es que tuvo momentos muy interesantes, pero después... vamos a usar un término muy costarricense, se arrebañó. No, bueno, era el ministro de Defensa. Sí, claro. Aún como ministro de Defensa tuvo separaciones importantes que garantizaron procesos democráticos. Claro, en las elecciones anteriores para diputados. ¿verdad? Sí, claro. Ahí él fue el artífice al exigir de respetar el resultado. Que se respetara el resultado y que se cortara la hora que se había planificado. Y de respetar la integración y la instalación de la Asamblea Nacional o Asamblea Legislativa. Sí, definitivamente. Él fue el artífice. Sí. Gracias a él eso se logró. Pero hasta ahí llegó. Pero ¿cuál es el escenario entonces de Venezuela? El escenario político, hablemos de eso. Sí. Una elección que pierde el gobierno, que fue muy importante, que fue la de la Asamblea de Diputados, donde los diputados opositores lograron elegir 3/4 partes. Sí. Del conjunto, lo cual fue un desastre moral y un desastre político interno para el gobierno, claro. Para Maduro y para lo que representaban ellos. Ganaron los malos, y entonces, su frase. En una situación particular, donde estaban acostumbrados a mandar desde la Casa Presidencial todo, los 3 poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, además de eso el Poder Electoral, todo. Sí, todo. Y durante un periodo que entre 2006 y 2010 la oposición ni siquiera participó en elecciones legislativas donde tenían el 100% de los diputados para hacer cosas. Y entonces transformaron leyes, mejoraron las leyes en beneficio propio, hicieron cambios en la organización electoral que las podían manejar fácilmente. Tengo nervios de que empujes eso. Entonces, en ese sentido, cuando ellos pierden la Asamblea Nacional, que es, para ponerlo comparativamente, como si en este país un solo partido gobernara 3/4 partes de la Asamblea Legislativa, tuviera 43 diputados. Sí. Y en ese sentido, pondría muy en cuesta arriba a cualquier gobierno, porque la Asamblea hace lo que quiere desde el punto de vista parlamentario. La Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa en Costa Rica o en Venezuela no manda sobre ningún ministerio. Sí, no, claro que no. No hace políticas públicas, no hace decretos de acción del Poder Ejecutivo. Su función principal es hacer leyes, discutir proyectos de ley y tener una cosa que llamamos control político. Y el control político es estar con los ojotes así grandototes puestos y las antenas todas colocadas, ¿verdad? Y los radares puestos
en el actuar político del país, llámese poder ejecutivo, los otros poderes, la institucionalidad, etcétera. Sí, sí. Esa es la función de un parlamento. Sí. Pero de pronto el gobierno no lo tiene controlado. Y como no lo tiene controlado, entonces inmediatamente empieza a realizar actos para debilitarlo, para disminuirlo. Primero anula la elección de 3 diputados Sí. de una región amazónica, sí. de una Y región nunca lo explicaron indígena, ¿verdad? Y entonces con eso le quitaban de los 3/4 2 tercios. de diputados, lo dejaban a 2 tercios por ahí, ¿verdad? Y le disminuían facultades de tomar decisiones Sí, de sí. algunos aspectos, no de todos. Sí. Bueno, ahí. Segundo, como la Asamblea Nacional sigue reconociendo a los diputados, entonces por un manejo de la Corte, ¿ah?, Sí. y de la Sala Constitucional venezolana, ¿ah?, declaran que, habiendo sido anulados por el Tribunal Electoral Cuando lo esos reglamentan, sí. diputados, estaban prácticamente en desacato Sí. la Asamblea Nacional de no atender que no debían reconocerse esos diputados, y al declararlos en desacato desactivaron toda la institucionalidad legislativa, porque la debilitaron institucionalmente, porque si la Corte estaba declarando en desacato, anulaban prácticamente todo el quehacer legislativo, y así empezaron a desarrollar y a Yo siempre me golpear el poder legislativo venezolano. Me pregunté si los tribunales, que eran totalmente controlados por el Poder Ejecutivo, la Corte, tenía esa facultad. Yo, ¿Cuál? Esa de declarar en el desacato a nada menos que a la Asamblea, al Congreso de la República. Ya, y lo hacen. Sí, por eso, pero Joder. podían, no. Sí, lo Es hicieron. decir, constitucionalmente no. Bueno, esa es una discusión venezolana, dejémosla ahí. Ah, bueno, por eso. De hecho, está funcionando. Ah, sí, claro. bueno, sí. Y ahí ¿Qué también es lo importante? convocaron a una constituyente. ¿Qué es lo importante? Hey, las cosas factuales, de hecho. Ah, sí, no, y lo no, que estoy de funciona en la acuerdo. práctica. Sí. Además de eso, desactivaron el Congreso económicamente, desactivaron muchas cosas más. Entonces, sobre esa base, el Congreso empieza a hacer leyes, ¿verdad? Y entonces, en un momento determinado, le quitan por vía judicial también facultades a la Asamblea Nacional que las puede hacer el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces empiezan a debilitarlo. Después vienen los procesos electorales que tenían que venir. Tenían que nombrarse gobernadores, tenían que nombrarse alcaldes y tenían que nombrarse presidente este año. Entonces la elección de gobernadores se atrasa 1 año y pico. Sí. No se hace. Sí. Establecida constitucionalmente no se convoca. Aquí en Costa Rica, para quienes nos oyen y nos ven, el 1 de enero del año pasado, el Tribunal Supremo Electoral publicó todo el calendario electoral sí. hasta el 4 de febrero y del 4 de febrero al 1 de abril en posibilidad de que así sucediera como está sucediendo ahora. Exactamente. Y ese calendario se cumple. Y lo que ahí está Porque hay una establecido, autoridad que es el... hay independencia, Claro. hay respeto a los poderes Sí, públicos, así es. hay un respeto a la institucionalidad, hay un respeto a las fuerzas políticas. Y entonces se cumple el calendario. En Venezuela no se cumple. No hay calendario, no hay convocatoria de elecciones, ¿ya? Es decir, la convocan cuando les dio la gana. No hay convocatoria de elecciones, ¿verdad? Y entonces después se les ocurre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Sí. cuya misión es hacer una constitución, porque para eso se llaman las asambleas constituyentes. Claro, pero ¿ah? no lo está haciendo. Una Asamblea Nacional Constituyente que no está convocada ni realizada conforme establece la Constitución, Sí, así es. sino que la hacen con una integración de grupos escogidos por el Poder Ejecutivo y el Tribunal y todo el mundo, que no responde a una real representación de la sociedad venezolana. Por eso
los opositores no participan. Pero Y al no participar quedaron fuera de una Asamblea Nacional Constituyente que por instalada le dan un sobrepoder. anda por encima del Congreso. Le Ese es dan el un punto. sobrepoder. Sí. Porque en lugar de concentrarse en redactar la Constitución, la Asamblea Constituyente asume tareas parlamentarias. Así es, Le exactamente. quita funciones parlamentarias, establece nuevos mecanismos de control. El presidente ya no le entrega informe a la Asamblea Nacional, sino que ahora se lo entrega a la Asamblea Constituyente. En fin, empiezan a cambiar todas las reglas. Cuando hay elecciones que las convocan, entonces han inhabilitado políticos, han inhabilitado partidos políticos, han metido a la cárcel otros dirigentes políticos para que no puedan participar en la elección, debilitan los grupos opositores, los dejan prácticamente con posibilidades de actuación mínimas y con procedimientos electorales totalmente amañados, donde montan resultados electorales de esa naturaleza. Sí, y entonces claro. viene la elección y terminan ahí ganando masivamente. Sí, todo. Eso, ¿verdad? Tenían presión para gobernadores, que también tenían que haber sido convocados antes. La convocan urgentemente, sin darle plazo a la oposición de que se organice. No, nada. Sí. Y hacen lo mismo, inhabilitan, vuelven a meter a la cárcel, proscriben partidos políticos, los dejan fuera. Viene la elección de presidente, que debe ser a finales de este año. Si usted recuerda bien, Álvaro, yo aquí una vez dije, analizando esos procesos, la maniobra de Maduro va a ser adelantar los procesos electorales. Sí. Y acuérdense de mí, dije que la candidatura presidencial se va a estar discutiendo en abril o mayo. La convocaron ya para abril. Sí, claro. Cuando debe ser en diciembre. Ahora. Y además establecieron una regla, fíjense qué interesante. Aquellos partidos que no participaron en procesos electorales anteriores excluidos. no pueden participar en esta. ¿A cuenta qué? Sí. Sí, si no quieren participar, no participan, pero pueden participar en otro proceso. Pues claro. Sí, los O desnaturalizan. un partido nuevo que se cree en este momento, que no participó en los procesos dos anteriores, no puede participar. ¿Podría participar o no? Eso no. es. Entonces, cuando usted hace eso, está haciendo las cosas conspirativamente para ganar. La pregunta... Y entonces viene ahora una presión de calle. La oposición te tira a la calle con mucho éxito durante varios meses, pero después interviene la mano oculta ahí del Vaticano. Sí. Poniéndose al servicio del gobierno, neutralizando a la oposición, la Iglesia Católica de Venezuela, que tenía una postura de oposición importante al gobierno, de pronto, ante la decisión del Vaticano y las conversaciones del Vaticano, echan para atrás, hay que dar la salida. Llegan a acuerdos y no los cumple Maduro. De convocatoria de elecciones, de esto, no los cumple. Fracasa. Vuelven a la conversación, vuelven a incumplir el gobierno. ¿Con qué confianza se puede actuar así? Aún así, estas últimas conversaciones de Dominicana que usted mencionaba para este programa, conducen otra vez a otra compromiso del gobierno. Y mientras está la reunión de Dominicana, el gobierno antepone, ojalá, las elecciones presidenciales, y eso hace que incluso los gobiernos que estaban participando allí se retiren de eso y denuncian Chile aquello. y México. Bueno, denunciaron eso inmediatamente. Pero se quedan Nicaragua y Bolivia. Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que otros gobiernos que le daban cobertura, le daban respaldo moral en ese momento, se retiran y ese proceso quedó inválido. Y el papel del expresidente de España, papel también más idiota, yo no sé, siento que es como un instrumento del gobierno. Bueno, pero digamos, en la práctica no funcionó y ese es el resultado. Entonces la oposición ahora frente a las elecciones presidenciales tiene la alternativa de participar o no participar. La corriente más importante en Venezuela hoy es de no participar. Hay algunos partidos que pueden participar, entre ellos Acción Democrática y otros que son partidos históricos. Pero ese dilema es complejo, porque todo el proceso está organizado en este momento para que Maduro aplaste. Convocado para abril,
no tienen plazo de organización los partidos opositores para hacer nada. No. Y en un país donde el presidente puede establecer cadenas de radio y de televisión todos los días y del tiempo que le dé la gana. Y que no hay oposición en ese sentido. Que no es que no haya oposición, es que no tienen márgenes. No tienen. No tienen espacio. Los recursos públicos del Estado en publicidad los maneja el presidente. Pero además es la figura presidencial que puede echarse 4, 5, 6 horas diarias si quiere en cadena por todo el territorio nacional. Sí. El día que Luis Guillermo Solís inauguró el curso lectivo de este año 2018, el día jueves pasado, 8 de febrero, hizo una cadena de radio y televisión a las 7:45 de la mañana. Duró como 20 minutos o 25 al estilo de Chávez y de Maduro. Sí. Porque aquí no se acostumbra eso. Si aquí se acostumbrara, a mí no me resbala esa carajada, la verdad. Pero aquí mantuvieron una cadena de televisión clavada, casi media hora, el día jueves 8 de febrero. Yo no la vi. Bueno, yo sí la vi. Sí. Bueno. Y ahí habló la ministra, habló el presidente, otros hablaron, en fin, los aplausos de los chiquitos y las chiquitas, la fanfarria del curso inaugural lectivo. Está bien, pero eso no se acostumbraba a hacer eso aquí. No. Estamos en campaña electoral. Entonces, uno no sabría pensar si algo de eso hay también. Oíme, pero entonces, la pregunta del $1.000.000, ¿qué crees vos que se puede hacer en Venezuela? Entonces, en esta alternativa, la tesis mía es que la oposición venezolana debe crear un nuevo partido político. Un nuevo partido político. Con ese nuevo partido político va a confrontar la institucionalidad venezolana. Porque si es un nuevo partido que no ha participado en los procesos anteriores, al inscribirlo, si le van a aplicar la regla de que por no haber participado en procesos anteriores no lo dejan participar, ponen en evidencia que no hay libertad electoral. Bueno, pues es muy evidente. No, ponen más. Ahí terminan de hundir, digamos, la parte del sistema en términos de libertades electorales. Eso para empezar. Segundo, hay que buscar un candidato o una candidata que no esté metida en la política actual. Yo tengo mi candidata. ¿Candidata? Sí. ¿Quién? Una mujer brillante, venezolana. La rectora de la Universidad de Caracas. Sí, y he hablado varias veces en CNN. Para mí esa es brillante. Esa podría ser un símbolo importante de la recuperación venezolana. Voy a usar un término costarricense que está de moda, de restauración nacional venezolana. Está de moda. ¿Ya ve? Brillante, una mujer brillante. Yo la traté, la conocí. No, las entrevistas que le han hecho son miembro de partido político, tiene esa capacidad de representar una institución como la Universidad Central de Caracas, que es una institución histórica de 400 años de existencia, etcétera, que ha jugado un papel muy importante contra las dictaduras en el pasado, de crítica a este gobierno, y tiene la autoridad moral para ser una gran candidata. Pero en Venezuela, desgraciadamente, no funciona así la cosa, ni yo estoy en Venezuela, ni soy venezolano. Conocí una mujer extraordinaria que creo que podría ser una gran salida política para Venezuela, es una idea, pero los políticos en Venezuela de oposición están en la puja de quién debe ser el candidato en caso de que participen. Eso por un lado. Y por otro lado, está la tendencia a tener muchos candidatos, lo cual es un error, porque Maduro ya fue proclamado como candidato único del partido de gobierno y van con una sola papeleta. Mientras que en Venezuela la oposición acostumbra ir con varias papeletas. Y cuando van con varias papeletas, sí, ahí puede suceder lo de los cristianos aquí. Uno solo ganó todo. Así es. Eso, así es como yo veo la situación venezolana en eso que usted me pregunta. En otras palabras, no hay visos de una solución democrática cercana. 20 de enero de 1958,
Fecha histórica en Venezuela. La caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Ajá. ¿Se cumplieron cuántos años ahora? 60 años de la caída de Pérez Jiménez. ¿Ah? Sí. No hubo actos de la oposición, tampoco del gobierno, Sí. recordando de manera importante la caída de Pérez Jiménez, recordando que los dictadores caen, Sí, sí. recordando que las dictaduras no son eternas, porque Venezuela ha sido una historia de dictadores también. Sí, y sí, así dictaduras. es, así es. Y alrededor de esa fecha tan emblemática que se pudo haber montado un movimiento importante para hacer conciencia Un dirigente de que esa, habló. en esa dirección, no se organizó una actividad nacional ¿Cómo se llama ese importante. dirigente que lo agarraron No preso quiere un decir que no rato? hayan habido actos, por Sí, supuesto sí. que sí. Nadie olvida la caída de Pérez Jiménez. Sí. Por cierto, en esa caída de Pérez Jiménez, después, para festejarla, ahí estuvo Fidel, como dirigente estudiantil, Fidel Castro. Ah, bueno, sí, sí, bueno. claro, claro. Que llegó Claro. a celebrar aquello. Sí, sí, sí. También sí. había estado en el Bogotazo. Sí, Ah, sí, 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 sí. Oiga, Ahora no estuvo porque ya se murió. el Bogotazo fue en 1948 también, cuando asesinaron, Había una conferencia cuando internacional. asesinaron a un líder Sí. político liberal colombiano, Claro. Julio César Gaitán, muy Gaitán. importante. Y ahí Pero estaba era una figura Fidel. muy interesante porque era un liberalismo muy particular. Él había cambiado ciertas características de su partido. ¿eh? Bueno, pero al final lo Y asesinaron. era un que es lo que nos orador interesa. temible. Sí, sí, ¿verdad? claro. Temible. Yo conocí a Gaitán. Lo conocí, pues no muy bien, porque yo era muy chiquillo entonces, pero en una reunión que nos invitaron a varios dirigentes estudiantiles, lo conocí. Un tipo brillante. ¿no? De ahí sí lo mataron. Sí, y viene, Pero ese no viene era un otro, dictador. viene Ese no era un otro, dictador. sí. Ah, El dictador era Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, sí, sí. En Venezuela, en Colombia no. Bueno. Nada más señalé nada más la curiosidad de que Fidel Castro, Y la muerte de esa produce, un levantamiento popular. pero que destruyeron la ciudad de Bogotá, no era Bueno. cuento. De eso pasa a veces cuando matan a un líder popular Sí, claro. de cierta magnitud de importancia, obviamente, y de reconocimiento, obviamente también. Pero así es. Entonces, el 20 de enero fue una fecha que no se aprovechó políticamente Sí. por parte de los sectores Sí, sí, opositores sí, sí. para llamar la atención sobre de que las dictaduras todas se caen, no son eternas. Bueno, Porque al final es eso. bueno, hay una que es eterna, ¿Cuál? la de Cuba. No, la única dictadura eterna que podríamos considerarla de esa manera es la del Vaticano, Ah, bueno, pues otra cosa. porque el Papa hasta que se muera lo cambian. Sí, sí. No, Y no, ahí pero sí lo- es un gobierno teocrático. Claro, por Ese sí es supuesto. un gobierno dictatorial No, pues claro, en la forma como se ejerce. es vertical. Ahí no hay nada de democracia. No, es vertical. Ni siquiera las mujeres votan. Óyeme, bueno, pero ¿por qué lo de Cuba no? Son 65 años ya. Vean, en Cuba podemos tener algunas discrepancias. Cuba tiene un régimen electoral. Pero interno dentro de la... Es la un mafia. régimen electoral. Cuba, el gobierno de Cuba surge de una revolución, no surge de un proceso electoral. No, una Y revolución. al claro. cambiarse por una revolución, el sistema, el nuevo sistema funciona con reglas particulares, Sí, muy diferentes. propias y nuevas. Así es. Y llega a establecer, allá por 1976, un régimen 36, electoral. no, hombre, como 36. 1976. Ah, bueno, 76. Establece un régimen electoral que funciona en Cuba con un alto nivel de participación, el más alto de todo el continente. 98% de la gente vota en las elecciones de Cuba. No hay partidos políticos que Claro, participan no, en el proceso electoral, ni siquiera el Partido Comunista de Cuba. Como partido participan candidatos, personas, y va un proceso de selección y selección y selección hasta que llegan a las estructuras superiores donde escogen la dirección política del Estado y del gobierno y del Partido Comunista, en ese caso. Y es un sistema electoral, ahí hay un sistema Como el electoral. de China. Nadie ha cuestionado nunca el sistema electoral de Cuba. Pueden cuestionar que en ese sistema electoral siempre haya estado Fidel Castro y después Raúl. A propósito de Raúl,
en estos días se retira, ¿verdad? Sí. Por iniciativa de él, se tomó un acuerdo muy importante de ponerle plazo de mandato presidencial no mayor de 8 años al próximo presidente de Cuba. Entonces, fíjese que se ha ido adaptando a las nuevas situaciones. En el último proceso electoral entiendo que participaron candidatos opositores que no salieron electos, pero ya participaron. Entonces, ha habido un proceso ahí nuevo, pero ese es un proceso electoral que podemos estar o no de acuerdo con él, pero existe y funciona. Y es reconocido internacionalmente. Por eso es que ahí nadie cuestiona la naturaleza de un presidente que puede haber durado tanto tiempo. Ahí en Sudamérica, Chávez duró desde el 99 hasta su muerte, casi 15 años. En otros países, Correa quería reelegirse tantas veces. Evo Morales va para el cuarto gobierno, para 20 años. Entonces, estamos, digamos, en procesos en que por la vía electoral pueden reelegirse, pueden gustarnos o no. La diferencia está cuando no hay procesos electorales y la gente se queda en la fuerza. Fíjate que, ¿cómo es que se llamaba el que fue presidente de Uruguay? El viejillo ese muy inteligente, muy agradable, que fue un guerrillero, ¿cómo se llama? A mí me Mujica. encanta. ¿Ah? Mujica. Mujica. Cuando a Mujica le preguntaron, no había muerto Fidel, sobre Cuba, tuvo una expresión muy... A mí me llamó la atención, porque dijo, a mí no me gusta nada que no tenga alternabilidad. Bueno, eso es la sencillez de él, ese es el sentido democrático de él. Sí, pero muy Sí, claro, pues simpático, de una democracia liberal, republicana, en la que él vivió, en la que fue reprimido, en la que estuvo en la cárcel, en la que salió cárcel, salió a las elecciones, ganó, entregó el poder, se lo entregó a otro hombre de izquierda, Tabaré Vázquez, etcétera. Es parte de la vida. Y en otros países eso no sucede así. No, de acuerdo, pero... Si uno está acostumbrado a eso, sí. Era una opinión muy en auténtica. Costa Rica, si estamos acostumbrados a elecciones, estamos acostumbrados a ganar poder y a perderlo por elecciones. Sí, claro. A nadie se le ocurriría quedarse en el poder aquí. No, claro bueno. que no. Sí, claro que no. Bueno. Pues ya se le ha ocurrido a alguien. Pero usted ve, por ejemplo, gente de izquierda de Costa Rica que aquí acepta las reglas de alternabilidad aquí, pero no las acepta en Venezuela o en otros lados. Sí. Es absurdo, es como decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Aquí usted está obligado a aceptarlas, las acepta, pero en este otro país no, y justifica que no haya, o que se hagan los mecanismos para que no haya alternabilidad o cambio. Porque al final la elección da la posibilidad de que haya cambio, puede ser que no. Claro. Bueno, así es. Es elección. Tenemos que... Ya, otro aterrizaje forzoso.